Hola Tania, buenas tardes. Hola, profesora, ¿cómo está? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, ansiosa de que llegue mañana. ¿Cierto? Es un bonito día mañana. Es un día para Sí, descansar, 2 semanitas. ¿Le pudiste compartir el enlace a los compañeros? sí, es que hablé en el grupo igual y alguien me lo envió, Patricia Ferrada, no sé quién será, pero ella me lo compartió. Ya, no sé. Vamos a esperar entonces un poquito. Hola José Manuel, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está, estimada Lucía? Ay, aquí, esperando el día de mañana, como todos ustedes. Sí, yo estoy muy contento ¿Cierto? porque se pudo coordinar el tema de las vacaciones y todo eso. Sí, sí, me dijo la profesora Alejandra, y eso es bueno. Sí. Además que yo estoy con mi proceso de término de magíster, entonces estoy en esa etapa, pues. Tengo harto trabajo, Harta lectura. claro, claro, harta lectura, hartas correcciones, aunque no es una gran cosa en realidad, es un PMI lo que estamos haciendo. PMI, Sí, que es ilumíname, lo ¿qué mismo que un es? PME en realidad, pero, o sea, es casi lo mismo. Es como, en realidad es el proceso, porque hay que generar la matriz, las acciones, el Ya, objetivo general, el objetivo específico. ya. Eh, Básicamente es como, es una mixtura entre varias, es como un PI en realidad, porque hay ¿Y que es una hacerle, línea de investigación? claro, exacto, sí, porque es como
digamos, una fusión entre una tesis, seminario y un PME, y un PI, una mezcla extraña. ¿Y eso en relación a un establecimiento? Claro, ajá, Entonces, ¿es de la línea de investigación, acción participativa? exacto, algo así, sí. Sí, Ah, se podría bueno. decir que sí, claro. Ya. Claro, Así que eso ahí tiene la estamos. estructura de la fenomenología, ¿cierto? Claro, porque es como un estudio de caso. Es como, digamos, nos piden hacer digamos, un proyecto de mejoramiento institucional que pueda ser aplicable a cualquier institución en Chile, Ah, digamos. Y esto ahí muy estamos bueno. trabajando en una propuesta de convivencia que se enfoca en la violencia extraescolar, específicamente en cursos de segundo ciclo, como para prevenir. Aunque Claro. mi idea original era de partir de preescolar, pero como tengo que hacerlo en grupo, finalmente se decidió por esa Hay que intervención. trabajar colaborativamente y escuchar al otro. Exacto, colaborativamente, Mira cómo todo cuadra. Qué todo maravilla. cuadra. Exacto. Hoy día los voy a acompañar con cámara apagada porque estoy con un poquito de inestabilidad en la internet. Entonces, para asegurar que se mantenga y no se caiga la señal, voy a estar por el día de hoy así. Sí, ocurre eso, ocurre con el tema del internet, que uno al encender la cámara usa más datos. Claro. Entonces, eso está, qué bonita experiencia lo del PMI. No había escuchado. Trato de hacerme la idea cómo es la estructura, pero lo encuentro Pero, interesante. ¿sabes? Si se te interesa el tema, Sí, yo me puedo conseguir tu número y nos contactamos porque así como tú eres experta en PM y te gusta ese tema, sí, me tiene encanta la mucha planificación. relación. Como tiene relación, de hecho, y lo interesante es que es la Universidad Andrés Bello, entonces no deja de ser. Bien, un buen apunte. Ya, Sí, ahí la Tania tiene mi número y lo puedo ya, se lo voy a compartir. pedir a Tania. Sí, a A Tania. Tania, que no es Tania, porque Tania es Belén, ¿no? No, no, pues Tania es Tania, pero a A veces parece Tania, como Belén. no Sí, sé. me llamo Tania Belén, pero es que cuando me conecto el compu soy Belén. Cuando me conecto el Ah, celu soy Tania. Sí, no sé por qué el ah. compu me toma por Belén. Tenemos para todos los días. Me parece una buena acción. Bienvenida, Estefanía. ¿Cómo estás? Hoy día parece que vamos a ver menos a la espera, ¿cierto?, de el proceso de cierre de semestre, me imagino. Tiene que ser un día de mucho ajetreo laboral, sobre todo con los consejos de evaluación que se están viviendo en los colegios que son semestrales, no los trimestrales. ¿Ustedes son trimestrales o semestrales? Semestrales. Semestrales. Entonces están con los consejos de evaluación. ¿Les parece que esperemos un par de minutos Ujú. por si se conecta? Igual puse aquí el enlace, no sé si ven en el chat, lo vuelvo a colocar para que no se me olvidara. El enlace lo voy a volver a colocar, el enlace de la asistencia. Ujú. Ahí está de nuevo, porque el otro día casi que no lo coloqué. Ahí lo pueden pinchar y enlazar. Entonces va a coincidir las vacaciones con los colegios, van a poder descansar, hacer otras cositas. Exacto. Más que descansar, hacer otras cositas. Pero bien. Sí, en realidad. Estefanía, todavía estás en el trabajo. Ánimo, Estefanía. Vamos a estar atentos por si escribes algún comentario o algo que quieras consultar. El día de hoy tengo una propuesta que cada vez me reinvento más. Como buena profesora hay que reinventarse. Iba a hacer trabajo en grupos, pero ya creo que no. Pero la idea es que avancemos en la primera parte del periodo en analizar un poquito los conceptos que vamos a trabajar y en el segundo periodo darles el espacio para que avancen en los estudios de caso de las tareas que tienen y poder ir respondiendo a sus consultas en relación a las actividades. Entonces vamos a hacer un estudio de caso final. El objetivo es que si hay más, se junten en parejas para poder analizar el caso o poder ir avanzando. Yo ahí me mantengo conectada. Yo sé que a fin de semestre
hay harta demanda también de trabajo, de atención, concentración. Entonces, a raíz de eso, hay documentos en plataforma que van a poder ir bajando, van a poder ir leyendo, y yo los voy a poder acompañar por esta actividad, en esta tarea. ¿Les parece? Ujú. Y así queda grabado para que puedan seguir avanzando después en las actividades que tienen. Lorena, bienvenida. Gracias, profesora. Hola. Hola, ¿cómo está Hola usted? compañera, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno que esté bien. Ordenando mis cositas porque voy a viajar. Voy a emprender vuelo hoy día. Hoy día ¿Verdad? aprende, bueno, bien, que es buena la estrategia Así que, profesora, a las 8:30 tengo bus. Me voy a conectar antes. Ya Minutitos antes. está el enlace de la asistencia, Lorena. Ya, muchas gracias. Ya. Así que coloque enseguida su asistencia para que después no vaya. Ah, profesora, no aparece. Cada vez tengo que volver a colocarlo porque Claro, después como yo me conecté hace poquito. ahí de nuevo. Ya. Muy bien, parece que el día de hoy vamos a hacer menos. Es muy entendible en todo caso. Entonces, no sé si alguien de ustedes quiere guiar el inicio de esta actividad con alguna oración especial. Em, yo podría ser, profesora, si me lo permite. Sí, me encantaría. Adelante. Ya, perfecto. Padre Celestial que estás en el cielo, te damos gracias en este hermoso día por todas las bendiciones que nos das. Te damos las gracias por tener salud, por nuestras familias, por nuestros trabajos y por la oportunidad que tenemos de perfeccionarnos y así poder ser más efectivos en nuestras labores. Te damos gracias por la profesora y por todo el equipo de la universidad que están detrás de todo este postítulo. Te damos gracias por todos aquellos que trabajan en pos de las personas, en que puedan tener mejor salud, mejor educación y puedan ser más felices. Te pedimos por todos aquellos que están sufriendo, especialmente por los enfermos y afligidos, y especialmente por los niños pequeños, por las personas que perdieron todas sus pertenencias en los temporales. Te pedimos que puedas tocar el corazón de las personas que tienen más, los empresarios y también el gobierno, para que pronto puedan auxiliarlos y puedan estar a salvo. Te pedimos por todas estas cosas, Padre, esperando se haga tu voluntad, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Eh, claro, vivimos un fin de semana con mucha lluvia que afectó, ¿cierto?, a la familia, a nuestra comunidad educativa. ¿A ustedes les afectó las zonas que estaban? ¿Cómo están en relación a eso? A mí no, por lo menos mi familia tampoco. Mm, A mí bueno, tampoco directamente, no, en realidad. ya. Pero sí, claramente que hay muchas personas que no estaban preparadas para esto. Sí, hacía muchos años que no se daba algo como con esta intensidad de lluvia. O sea, siempre llueve, pero la intensidad de ahora no se daba hace mucho tiempo. Yo tengo en el colegio alumnos que son de sectores rurales. La verdad que los sectores rurales fueron los más afectados en con con estas lluvias. Lamentable, lamentable. Ya, queridos, el día de hoy tenemos el desafío entre multi, inter y transdisciplinario, los grandes ejes de los trabajos que hacemos o cómo nos coordinamos al interior de los establecimientos educacionales, a través de nuestras prácticas profesionales también. Hoy día vamos a profundizar y aclarar un poquito más sobre esos conceptos que el otro día los pasamos de manera más rápida.
Y como les comentaba, vamos a hacer análisis de conceptos, vamos a dialogar también, vamos a tener este diálogo pedagógico que enriquece tanto nuestro quehacer profesional. Y después del break, yo los voy a invitar a que puedan avanzar en los estudios de caso, especialmente el que ahora estamos trabajando, y poder ir acompañándolo en el proceso del análisis de la información. Eso les permite también estar un poquito más al día o avanzando en los estudios de casos que hay de cada semana. La semana pasada habían 2 estudios de caso. El objetivo es que tomen uno. Si bien es cierto, habían 2, es para que siempre elijan uno de referencia, ¿ya? Eso en términos generales. Entonces, hoy día vamos a hablar del multi, inter y transdisciplinario, que son 3 enfoques de trabajar de manera coordinada con equipos de personas, tanto en el área de salud, educación, etc. Pero aquí nos vamos a centrar en nuestras realidades pedagógicas. ¿Qué entendemos por interdisciplinario? O multidisciplinario? Voy a hacer la salvedad porque los que estamos en educación o en educación especial es algo que lo tenemos como sellado en nuestro quehacer profesional, independiente de la disciplina o la especialidad que estudiemos o tengamos, ya sea discapacidad intelectual, dificultad específica de aprendizaje y ahora el TEL. Pero también sabemos que no todos son de la disciplina. Entonces, ¿qué será multidisciplinario o qué enfoque educativo vamos a ir relacionando con estas 3 dimensiones, estas 3 miradas que tenemos sobre el trabajar colaborativamente? A eso están invitados el día de hoy. Entonces, el PPT ya está en plataforma, ¿cierto? ¿Se ve bien la pantalla? ¿O no? Sí, ¿Sí? No sé por qué no se está cargando. Demos un minuto porque algo pasó. A ver si desde aquí se ve mejor. Ya tenemos estos 3 ejes, el multi, el inter y el transdisciplinario. El apellido siempre es de disciplina, ¿cierto? Desde los diferentes tipos de profesiones. La diferencia es el enfoque, cuáles son los propósitos que sigue cada uno de ellos y cuáles de ellos están relacionados con las nuevas prácticas educativas que pasan desde la integración a la inclusión educativa. Entonces, ¿qué han escuchado o conocen del multidisciplinario? En plataforma también hay un documento muy cortito, pero encuentro que está bien clarito sobre las definiciones. Multidisciplinario, múltiples disciplinas, ¿cierto? Este multidisciplinario tiene una característica en particular, y es que se va a centrar en el problema, en la situación que haya que resolver, pero se va a centrar en las partes del problema, de manera parcializada, cada uno con sus propias características. Entonces, por ejemplo, si vemos el multidisciplinario en educación especial, va a ser aquel enfoque en que se abordaba, que ya se ocupa muy poco, se abordaba al estudiante de acuerdo a los tipos de discapacidad, con un currículum aparte, ¿cierto? O en el diagnóstico en que había una evaluación, por ejemplo, el del psicólogo, y tomaba las áreas de desarrollo, pero se daba desde un enfoque clínico. Y este enfoque de multidisciplinario respondía entonces a un tipo de trabajo en equipo en que los diferentes miembros del equipo participaban esporádicamente en los procesos de evaluación. ¿Quién de ustedes vivió la realidad? No sé, yo seré la más vieja de todos, yo creo, vivió la realidad de los equipos multidisciplinarios. ¿Alguien de ustedes vivió esa experiencia? Eso está ligado a los decretos de los años 90 hasta el 98, más o menos, en donde las disciplinas no cambiaban los procesos, solamente informaban sobre una situación que era observada.
Ese era un enfoque multidisciplinario. Un enfoque clínico. Observan un suceso con diferentes profesionales de diferentes disciplinas. Por ejemplo, los equipos multidisciplinarios, puede estar el terapeuta ocupacional, puede estar un audiólogo, el psicólogo, profesor diferencial, etcétera. Y cada uno va a dar un informe específico sobre una situación, problema en relación a las características de un estudiante. Las ventajas y las desventajas. ¿Qué ventajas pueden encontrar en ese modelo desde una realidad pedagógica, desde una experiencia de aprendizaje? ¿Y qué desventajas pueden encontrar en relación a ello? ¿Qué ventaja encontrarían en este modelo? Bueno, una ventaja sería que existe un equipo que puede evaluar desde distintas perspectivas una problemática o un desafío o una necesidad. Bien, Y la desventaja es que no están integrados en sí. Eventualmente se entiende que no trabajan como un equipo cohesionado que busque que esta información pueda converger y de ahí abordarlo desde una forma más holística, más completa, más integral. exacto. Entonces, como si bien es cierto, ahí está la especialización y está el dominio de cada uno de las disciplinas, al momento de generar las acciones pedagógicas, acorde a la necesidad educativa especial que estamos trabajando, en este caso el tema, no tenemos un instrumento unificador que nos permita vaciar información y tomar decisiones pedagógicas, porque tenemos esas carpetas llenas de informes del neurólogo, el psicólogo, el fonoaudiólogo, etcétera. Pero el profesor de aula con el que nosotros vamos a trabajar de manera colaborativa va a requerir de un instrumento, de un insumo que le permita comprender las características, las competencias y las habilidades del estudiante para en conjunto poder planificar los apoyos. Y este modelo, si bien es cierto, nos va a entregar información precisa sobre un momento determinado en la vida del niño, al no estar integrado, dificulta o se genera una barrera para la toma de decisiones en equipos de trabajo. Y esas tomas de decisiones que sean unificadas, que sean consensuadas, que nos permitan generar un plan de trabajo. Ventaja que hay que desde la misma disciplina se puede profundizar sobre un tema en específico o un área que se quiera observar. Al no traspasar una disciplina por sobre otra, solamente observar el problema, definir el problema, va a tener este impacto, que la toma de decisiones pedagógicas al interior del aula se va a ver disgregada al momento de poder encontrar puntos de encuentro o de poder transmitir la información de manera clara y precisa para aquellos que no son de la misma disciplina. En el caso del interdisciplinario, vamos a tener un nivel de cooperación mayor, en donde sigue existiendo el mismo grupo de personas de las diferentes profesiones, con la diferencia en que se ve el problema, se sitúa el problema, pero hay una interacción entre los miembros del equipo de trabajo que les permite tomar decisiones en relación a los conceptos, definiciones, diagnósticos, metodologías y prácticas educativas. En este equipo interdisciplinario, entonces, al interior del establecimiento va a estar conformado por psicólogo, audiólogo, profesor diferencial. ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas? Desde el modelo de integración hacia el modelo de inclusión educativa.
Recordemos que en el modelo de integración, si bien es cierto, se reconoce las necesidades educativas especiales de los estudiantes, el nivel de participación va a estar dado por la capacidad del niño de ajustarse al sistema educativo. Y en el nivel, desde el paradigma de inclusión, van a reconocerse las barreras de participación y acceso, y va a haber un ajuste entre la comunidad educativa, ¿cierto? Las prácticas pedagógicas y las características del niño. Es un diálogo constante, y eso va a estar determinado por los apoyos que nosotros podamos planificar, como para contextualizar la diferencia entre integración e inclusión educativa. Entonces, si volvemos a repensar este modelo interdisciplinario, que está conformado por un equipo de profesionales al interior de un establecimiento, me permite identificar un problema, situar el problema, hacer un levantamiento de información y de consensuar metodologías, prácticas y procesos. Ya no solamente se observa el problema, sino que hay un abordaje del problema de manera integral o colaborativa. ¿Cuáles son las ventajas que ustedes ven y cuáles serían las desventajas si hablamos de un concepto de inclusión o de comunidad educativa? Para guiarlos un poquito, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Quiénes conforman la comunidad educativa? Desde la familia hasta los auxiliares de la educación. Alumnos, familias, todo. Ya, entonces, la comunidad educativa está conformada por, desde el concepto que nosotros tenemos ahora, es lo que vivimos en esta época, que está conformada por la familia, por los estudiantes, los asistentes, los profesionales, ¿cierto? Todos. Ahora, volvamos a pensar en la definición de interdisciplinario. Está conformado por la cooperación e integración de dos o más disciplinas, y su enfoque va a ser la síntesis, ¿cierto?, de los procesos diagnósticos que permitan generar metodologías y prácticas educativas. Ventaja y desventaja. Está conformado por la integración de dos o más disciplinas como desafío. Está conformado por dos o más disciplinas. Tania, la quiero escuchar. ¿Está por aquí? Vamos revisando un poquito el concepto. Cuando hablamos de disciplinas, nos estamos entonces enfocando, si bien es cierto, en que va a haber un proceso de abordaje, que vamos a integrar información, que eso es positivo, que va a haber un diálogo, una comunicación entre los diferentes profesionales de su propia disciplina, que va a generar un informe, y este informe va a ser de síntesis. Por lo tanto, vamos a poder trabajar con el colega para tomar decisiones pedagógicas. Pero son entre miembros de disciplinas, de profesionales del área de educación o del área de salud, en pro, ¿cierto?, del proceso de integración educativa. Cuando hablamos de disciplina, no estamos hablando del concepto de comunidad educativa que ahora nosotros trabajamos desde el modelo de inclusión. Porque dentro de la disciplina no se está considerando el rol protagónico de la familia ni de la comunidad. Entonces, una ventaja es que desde las diferentes disciplinas va a haber un diálogo que va a permitir hacer una síntesis sobre las necesidades de apoyo y gestionar una información
que facilite los procesos en metodología y en prácticas educativas. Este diálogo se va a centrar entre el equipo de profesionales del área de salud o educación. ¿Y qué es necesario para que salgamos desde este paradigma de integración hacia un paradigma de inclusión, en que exista la triada familia, escuela y comunidad? Porque en este minuto, desde el enfoque interdisciplinario, solamente estaríamos centrándolo en el establecimiento, pero no estaríamos considerando el rol protagónico que queremos intencionar y promover con la familia y con la comunidad. Entonces, desde un enfoque interdisciplinario, podemos hacer procesos diagnósticos, de hecho el decreto 170 lo solicita, pero el abordaje hacia un modelo o un paradigma de inclusión queda al debe, porque no incorpora los otros elementos que son las necesidades del entorno en que se desenvuelve el estudiante, tampoco considera las expectativas de la familia o las necesidades de la familia para apoyar este proceso educativo. Entonces, es así como se va avanzando paulatinamente desde un enfoque que ve al niño como las partes que lo conforman con las situaciones problemas, que sería el multidisciplinario, hacia el interdisciplinario que ve las partes que lo conforman. Hay un diálogo entre los profesionales del área de la salud, del área de la educación, porque son entre dos o más profesiones. Y este diálogo nos permite generar un informe, una síntesis de la situación para tomar decisiones tanto en metodologías o prácticas. Y cuando avanzamos hacia el enfoque transdisciplinario, estamos avanzando hacia un modelo más inclusivo, porque vamos a reconocer que hay un diálogo pedagógico entre dos o más disciplinas y que además considera el abordaje desde un enfoque funcional, un enfoque sistémico. Y este enfoque sistémico va a considerar, en primer lugar, al estudiante como centro de los procesos, a la familia, a la escuela y al entorno en que se desenvuelve el estudiante con los apoyos que pueda requerir o pueda otorgar para realizar los ajustes necesarios. Esa sería la transición entre multi, inter y transdisciplinario. Lo interesante es cuando nosotros leemos la normativa y vamos revisando desde este enfoque de trabajo colaborativo qué modelos están presentes en las normativas y cuál debiese, desde nuestra mirada ya más técnica, o cómo debiese de una mirada más técnica, ir avanzando hacia un modelo transdisciplinario. Ahora que ya aclaré la diferencia entre multi, inter y transdisciplinario, habría que pensar en qué acciones específicas del establecimiento se está ejecutando un modelo multidisciplinario, un modelo interdisciplinario o un modelo transdisciplinario desde el enfoque de trabajo colaborativo o de trabajo en equipo. ¿En qué situaciones se puede encontrar? Cuando desde, por ejemplo, cuando estamos hablando desde los programas, de los planes de mejora educativa. Era algo como que todos participan o que conocen ya desde su realidad educativa. Correspondería a un modelo multidisciplinario la elaboración del PME, interdisciplinario o transdisciplinario. Yo pienso que trans, Porque pero, defiendas. eh, o sea, por lo poco que conozco del tema, es porque en teoría y en la práctica, en realidad, el PME, ¿cierto? Estamos hablando del Sí, PME, sí. debe ser construido considerando a toda la comunidad y como aborda todas las dimensiones, en realidad, aborda a lo menos 4 dimensiones, es integral. Y como es también medible, evaluado año a año, permite realizar mejoras.
y tiene acciones concretas, también la forma de medir, digamos, el cumplimiento de las metas, se puede ir evaluando en las bajadas que se hacen de los informes. Claro. Y en teoría esto debe ser construido con toda la comunidad. Claro, es transdisciplinario porque al ser construido con las necesidades de la comunidad, en que influye la familia, incluso hay uno de los indicadores que está relacionado con las redes de apoyo a la gestión del establecimiento. Entonces, cuando estamos hablando de las redes de apoyo, estamos hablando de la comunidad en general que sale ya del establecimiento, entonces eso es transdisciplinario, porque el transdisciplinario mira el problema, conversa sobre el problema, toma acciones y genera un cambio, una trayectoria, un cambio en la trayectoria y genera un impacto. Si ahora pensamos en nuestros niños con TEL, ¿qué acciones nosotros pudiésemos intencionar desde un enfoque transdisciplinario en el TEL? Porque hay veces que los conceptos los entendemos, pero tenemos que tener la capacidad de generalizarlos a las actividades prácticas, a la práctica educativa. ¿Cómo esto se lleva al quehacer pedagógico? Si estamos diciendo que tenemos que considerar las características, para atender una situación específica de un niño, necesitamos también considerar el trabajo, ¿cierto? Diagnóstico, de participación de los profesionales, pero involucramos a la familia, involucramos a la comunidad. ¿En qué acción concreta ustedes se imaginan que pudiesen promover desde un enfoque transdisciplinario para trabajar con los niños con TEL en los proyectos de integración educativa? Y que se cumplan esos principios. Profesora, yo no tengo experiencia en escuela que no sea en la que trabajo hace ya bastantes años, bueno, no tanto, pero ¿Ya? yo me imagino que este enfoque transdisciplinario se puede dar cuando, digamos, se aborda la dificultad o la necesidad del niño con la familia, con los profesionales, con el profesor jefe, y mientras más personas estén involucradas y estén en conocimiento del plan específico o lo que se está haciendo con el niño en el programa PIE, y que principalmente la familia pueda ser el eje, porque en realidad eh, esto va desde la escuela hacia la familia. Es la familia finalmente la que debe tener un nivel de responsabilidad igual o mayor que la escuela en el proceso de abordar esta necesidad especial en los niños. Sí, entonces tenemos un proceso, ¿cierto? Que los profesionales nos reunimos, observamos la situación y queremos hacer acciones para abordar las características o las barreras de aprendizaje o de participación. Vamos a incorporar a la familia, pero siempre el desafío es cómo vamos más allá y cómo incorporamos a la comunidad. ¿Qué acciones nosotros para transformarnos en un equipo que tenga una mirada transdisciplinaria vamos a poder gestionar o accionar diferentes actividades, pero con el entorno que va más allá de la familia, que va con la comunidad en general? Es lo que se llama trabajo en red, en redes. Exacto. Trabajo en redes. Muchos de nuestros chicos que tienen TEL o una necesidad educativa especial requiere de apoyos desde el área de salud o del área social, de acuerdo a sus características, y el colegio pasa a ser un gran articulador de los apoyos para los estudiantes. Y quien tiene que promover esa articulación es el profesor diferencial, porque conoce la realidad, porque es parte de este equipo transdisciplinario. No lo lidera porque en el equipo transdisciplinario el liderazgo es democrático, ¿cierto? Si bien es cierto, hay alguien que coordina, otros asume otros roles, se distribuyen los roles y las funciones, pero el sentido es transformar el entorno de manera positiva, generar un impacto.
Y para generar un impacto tenemos que tener la capacidad, como profesores diferencial, de identificar aquellas necesidades y generar las redes con los otros estamentos de la comunidad educativa, ya sea con convivencia escolar, con el equipo de gestión, que puedan articular los apoyos necesarios y pertinentes para nuestros estudiantes que presentan una necesidad educativa especial. Entonces, el nivel de compromiso que tenemos para generar estos cambios hacia una cultura inclusiva es súper alto. Y eso está relacionado cuando nosotros somos capaces de reconocer que somos agentes de cambio y que como agentes de cambio tenemos que tener esta mirada que es sistémica, que es global. No solamente el profesor diferencial en TEL va a trabajar con lo que ocurre al interior de la sala de clase o con planificar junto con el profesor de aula una actividad específica. Esto tiene un impacto mayor en identificar las necesidades en conjunto con los demás profesionales, tomar, liderar y acompañar el proceso de toma de decisiones y articular con los diferentes estamentos de la comunidad al interior del establecimiento, pero que tengan un impacto en el entorno. Porque de esa manera vamos a tener un enfoque que es funcional, que es sistémico y que está directamente relacionado con los procesos de inclusión educativa y también que ustedes desde la pedagogía cumplen también con los estándares que hay a nivel nacional de educación especial que señala el enfoque funcional y el modelo de trabajo inter y transdisciplinario como las bases de la educación especial. ¿Por qué digo interdisciplinario? Porque en algunas acciones van a ser transdisciplinarias y en otras van a ser interdisciplinarias. Vamos a revisar un poquito sobre eso. A ver, aquí. Ah, no se pasa. Aquí tenemos algunas características de los equipos de trabajo, ¿cierto? Lo que sería inter y transdisciplinario. El elemento más gravitante aquí es que el transdisciplinario va a generar una influencia y una modificación del Estado porque va a tener un impacto. Va a ir más allá de entregar un ajuste razonable de participación, sino que va a generar un cambio cultural o va a generar las redes necesarias para incrementar el nivel de participación. Y en el caso del interdisciplinario, van a trabajar de manera conjunta y las disciplinas van a tomar acuerdos sobre un tema en común que va a permitir generar ciertos planes de trabajo. Nosotros en educación especial tenemos varios decretos, pero hay dos que son los pilares para trabajar en estos momentos. Uno que es el decreto, además del de evaluación, por supuesto. Uno que es el decreto 170, que es el proceso diagnóstico, y otro que es el decreto 83, que está relacionado con la diversificación de la enseñanza, que son con los decretos que se están trabajando en todos los establecimientos. Entonces, ¿quién conoce el decreto 170, que es como la base de esta conversación, y el decreto 83? Lorena, antes que tomes me interesa saber si conoces los decretos, como para poder aclarar el punto antes de seguir. Bueno, el decreto 170 está relacionado con la integración que se lleva dentro del aula de recursos a los niños con necesidades educativas especiales. ¿Ya? ¿Y el 83? El 83. Está relacionado con la diversificación de la enseñanza de la educación especial. Ya, bien. Vamos a ir aclarando un poquito los conceptos. José Manuel, ¿qué conoce usted del decreto 83 y el 170? Algo muy similar y escueto como así como muy breve, como lo menciona Lorena, lo básico.
Pues Ya. del 170 sí conozco más porque es el que está más relacionado con mi trabajo. La Eh, administración. claro. Pero sí los conozco, pero no en detalle, porque no trabajo, digamos, como en un proyecto de integración. eh, y esta es una escuela de lenguaje donde yo me desempeño. Pero Sí, sí los conozco a grandes rasgos. sí, es que lo voy a aclarar porque para poder entender cómo se articula con Ujú. los equipos de trabajo. Lo que pasa es que el decreto 170, su principio fundamental es poder hacer los procesos de diagnóstico, porque con ese proceso de diagnóstico se determinan los recursos que llegan para los proyectos de integración educativa. Entonces, el decreto 170 va a establecer los profesionales que diagnostican, el tiempo en que se diagnostica, ¿cómo se llama esto? La carga horaria, tanto también de los equipos de aula, ¿cierto? Todo lo relacionado con lo administrativo. Por eso a lo mejor Lorena lo relacionó con la sala de recursos, pero en realidad es un tema de fija las normas de diagnóstico de las necesidades educativas especiales y por primera vez en Chile se conceptualiza a nivel país qué entendemos por necesidad educativa especial. ¿Cuál es el tema de ese decreto? Que ese decreto responde a un principio de integración educativa. Y de hecho, lo vamos a ver un poquito, que el enfoque del proceso de diagnóstico lo señala textualmente que es interdisciplinario. Profesora, Entonces, ¿puedo agregar algo sobre el decreto 83? por supuesto. Que también está relacionado con las orientaciones que se le puede dar al currículum, las adecuaciones que se pueden manifestar. Entonces, cuando estamos hablando del currículo, ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos que esa mirada es de interdisciplinario, porque lo vamos a ver un poquito más adelante con la definición que hace desde del trabajo del PIE. De hecho, dentro del programa de ustedes está que identifiquen cuál es el rol del trabajo cooperativo desde los programas de integración educativa. Y ahí está el enfoque interdisciplinario que manifiesta explícitamente el decreto 170. Pero a la vez nosotros decimos que nuestra educación es inclusiva. Entonces este decreto que sale en 2009 responde a principios y enfoques de integración y no así, no así a los fundamentos de inclusión educativa. Y el decreto 83 del 2015 tiene una ambivalencia entre en algunos elementos del decreto 83 sostienen un principio de inclusión y otros elementos sostienen un principio de integración. La diferencia va a ser si se hacen los ajustes necesarios o si se hacen adaptaciones significativas. Entonces, cuando hablamos del decreto 83 y nos dice que para trabajar, para apoyar el proceso de transición en el aprendizaje en el currículo nacional, que es la base del decreto 83, nos habla de cuatro etapas de concreción curricular. Entonces, perdón, me dio sed. Entre esta concreción curricular nos está diciendo que vamos a mirar el currículo, vamos a ver cuáles son las exigencias de este currículo, vamos a mirar las características de nuestro estudiante y vamos a hacer los ajustes. Y cuando hacemos esos ajustes, vamos a hacer adaptaciones curriculares y también vamos a intervenir en el aula, abordar el aula con diferentes formas, ¿cierto?, de entregar la enseñanza. Por eso el 83 es de diversificación de la enseñanza y adecuaciones curriculares. Cuando nosotros hacemos este enfoque, que lo vamos a ver yo creo que un poco más adelante, pero para entender, cuando nosotros hacemos este enfoque en que para poder trabajar con el niño al interior de la sala de clase, vamos a conversar con los diferentes profesionales de acuerdo a las funciones que tenemos en el equipo de aula, que lo habíamos visto en las clases anteriores. Vamos a mirar este diagnóstico, vamos a identificar las barreras de aprendizaje, vamos a identificar las brechas y poder generar un plan de apoyo específico, un plan de apoyo individual.
En ese momento, nuestro enfoque va a considerar a la familia, va a considerar a la comunidad, porque vamos a tener las redes de gestión, ¿cierto?, de apoyo para estos procesos. Y ahí es cuando nuestro trabajo en equipo va a ser transdisciplinario. Pero en esta misma escuela, con el mismo niño, hay un modelo que se pide a nivel nacional, ¿cierto?, que es el decreto 170, que manifiesta que el diagnóstico es interdisciplinario. Entonces, en el proyecto de integración educativa, en la que ustedes van a trabajar o trabajan con los niños con TEA, pueden estar trabajando desde un enfoque de interdisciplinario, en el proceso de diagnóstico de acuerdo al requerimiento del Estado, o en un enfoque transdisciplinario cuando estén generando las estrategias didácticas, las metodologías, el abordaje para los procesos de inclusión educativa. Y eso es interesante saber, al igual como era interesante saber cuáles son las características de los tipos de trabajo en equipo, cuáles son las características que nosotros tenemos que intencionar en estos trabajos en equipo, ¿cierto? El tipo de liderazgo. También es importante saber y reconocer en dónde me estoy situando para trabajar de manera colaborativa. Me estoy situando de un enfoque interdisciplinario porque es requisito y se necesita, o me estoy situando de un enfoque transdisciplinario porque también responde a un modelo educativo que está implementando el establecimiento. También pueden encontrar en la realidad de los proyectos de integración educativa que hay escuelas o establecimientos que no ocupan el modelo transdisciplinario y se quedan solamente en el modelo interdisciplinario. Y eso es un elemento importante para analizar más adelante cuando veamos los tipos de coincidencia. Por eso quería aclarar para poder ir avanzando. ¿En qué instancias, en el mismo establecimiento, con acciones dirigidas a un mismo estudiante, puede ser el trabajo colaborativo inter o transdisciplinario? José Manuel. Interesante poder adquirir estos conocimientos tan técnicos porque en realidad es muy útil saberlo, por lo menos en mi caso, que dirijo, ¿cierto? Además yo administro y dirijo la escuela, soy director, porque hoy teníamos jornada de reflexión, entonces estábamos precisamente dialogando sobre esto, sin saber que esta clase iba a tocar el tema así como tan profundamente. Yo no desconocía como la diferencia tan específica entre una cosa y otra. Y precisamente había un tema en particular que nos estaba abordando desde el punto de vista transdisciplinario. Entonces yo les decía a la fonoaudióloga, a la educadora diferencial y a la encargada UTP que ellas tenían que hablar el mismo idioma y tener la misma información para que al momento de abordar la situación X debía ser en equipo, no podía ser de forma separada. Por eso que agradezco Sí, y sabes estar que aprendiendo esto. sí, pero yo lo señalo porque en realidad considero que estos postítulos, más que leer y entender el concepto, es cómo nosotros lo llevamos a la vida, o sea, cómo nosotros lo vivimos en las aulas de clase. Y hay un elemento que las escuelas del lenguaje y las escuelas especiales, no solamente el lenguaje, bueno, las escuelas de lenguaje son escuelas especiales, le ha costado pasar del interdisciplinario al transdisciplinario. Ha sido un poco más fácil el proceso, el cambio de paradigma en los proyectos de integración, porque está la demanda de este grupo de equipo de aula, liderado con más fuerza, ¿cierto? Con el coordinador del PIE, con el coordinador, o sea, con el profesor diferencial. Pero en las escuelas especiales de lenguaje o de discapacidad intelectual, todavía queda este sesgo en que se toman las reuniones, se hace un estudio de caso y cada uno de los profesionales maneja información específica, hacen el programa de apoyo, pero no gestionan más elementos o no todos participan de apoyo en el aula. De hecho, el decreto 83 también se aplica en las escuelas de lenguaje y el fonoaudiólogo tiene que entrar en un tipo de codocencia para el abordaje en el aula, dar lineamientos para el trabajo con la familia y junto al equipo de gestión, gestionar los apoyos para
proyecto educativo institucional que promueva la inclusión, que atienda las barreras de aprendizaje y de participación. Entonces, es un proceso de transformación y de cultura hacia una cultura inclusiva. José Manuel. Sí, se entiende perfectamente, claro. Ahora, mirado desde ese punto de vista, yo creo que acá la dificultad está en que muchas veces estos tecnicismos no se logran bajar, digamos, a la realidad educativa. Por lo tanto, hay muchos que tienen desconocimiento de muchas de estas cosas que son relevantes para realizar una mejor labor educativa en todo aspecto. Y precisamente pensando lo mismo, yo desde el año pasado solicité más horas para la fonoaudióloga y se pudieron, digamos, gestionar bien porque la fonoaudióloga trabaja de lunes a viernes. Y en la mayoría de las escuelas, las fonoaudiólogas trabajan solamente un par de horas, 2 veces. Cuando son pequeñas las escuelas, trabajan dos días a la semana. Por lo mismo, porque yo me di cuenta que la fonoaudióloga, para que debía estar de lunes a viernes en sala, trabajando en terapia y más trabajo en aula, para que se coordinara bien con el trabajo que hacía la educadora. Y ha dado buenos resultados. Sí, es que además, cuando nosotros hablamos, ¿se acuerdan en una clase que estuvimos viendo, un estudio de caso, qué pasaba entre la educadora de párvulos y la profesora de primero básico, cuando hacían el traspaso de información entre un curso y otro? Que hablábamos de que era necesario hacer un proceso de transición. ¿Recuerdan eso? No, acuerdo si fue la segunda o tercera clase que hicimos ese ejemplo. Cuando los chicos vayan, estos mismos chicos que están en la escuela de lenguaje, vayan a los proyectos de integración educativa, la realidad va a ser esa, que va a estar el profesor diferencial en la sala de clase, acompañando en codocencia al profesor de básica, y también el fonoaudiólogo va a tener que entrar a sala y también va a poder trabajar de manera individual. Entonces, esa es como la ruta de trabajo. Y generar autonomía y capacidad de generalización para el propio niño es también ser amigable con su proceso educativo. Esa fue la reflexión del día. Sí, entonces hay elementos que nosotros podemos trabajar desde un modelo inter y un modelo transdisciplinario con nuestros niños que presentan trastornos específicos de aprendizaje. Estamos avanzando un poquito más. Ahí usted después le comenta a su equipo de trabajo para que vayan avanzando. ¿Cómo se ve reflejado la escuela especial? Que es lo que estábamos conversando recién. Esto que está aquí responde a un estudio y lo encontré muy interesante porque hace un levantamiento de información, un estudio de caso, sobre qué tan funcional ha sido el trabajo interdisciplinario en la educación especial. ¿Y por qué lo encuentro interesante? Porque de una realidad en un tiempo específico, ¿cierto? Pero nos permite también conocer y ampliar nuestra mirada de que a lo mejor las realidades que nosotros tenemos en nuestro entorno educativo también se reflejan en otros espacios. Y este estudio no es para que, o sea, no se lo tienen que aprender, solamente lo dejé de ejemplo. También está en la plataforma si lo quieren leer. Este estudio está hablando sobre la importancia del equipo interdisciplinario y la importancia de colaborar entre todos los profesionales para la búsqueda de soluciones. Entonces, el estudio fue dirigido hacia, voy a revisar bien, 20 personas, 20 los profesores que participaron. Ya estos 20 profesores, un análisis de grupo, ¿cierto? Entonces se hicieron preguntas, focus group, para conocer cuáles eran las áreas en que ellos consideraban que funcionaba el trabajo interdisciplinario y cómo estaban funcionando. Y si este funcionamiento de trabajo interdisciplinario estaba al beneficio de la educación especial o había más barreras. ¿Cómo lo vivían? Porque hay veces que nosotros queremos impulsar, ¿cierto? Como de la educación especial, el trabajo transdisciplinario o el interdisciplinario, pero tenemos que también ser capaces de observar y conocer la apreciación que tienen nuestros colegas de este modelo educativo, de este modelo de trabajo,
Y cuando nosotros somos capaces de observar lo que está pasando, podemos hacer las modificaciones o intencionar un cambio. Y cuando intencionamos el cambio, volvemos a las primeras clases cuando identificamos cuáles son las características de este tipo de trabajo, de este equipo de trabajo, para que hagamos los ajustes necesarios y nos conformemos, ¿cierto? En un equipo de trabajo cohesionado, con metas comunes hacia el cambio. Entonces, ¿qué pasaba en este estudio? Este estudio señalaba que barreras para trabajar de manera interdisciplinaria era que había un conformismo académico. Esto quiere decir que los docentes enfrentaban las situaciones y normalizaban las situaciones problemas y no buscaban acciones de mejora. Entonces no eran proactivos. Porque yo puedo ver una situación problema, puedo generar acciones para intervenir o abordar, que eso sería ser proactivo, o puedo quedarme esperando que llegue una instrucción específica para resolverlo. Este colegio que trabajaba con un modelo interdisciplinario se dio cuenta que había un nivel de participación hacia la mejora medianamente desarrollado. Otro factor que se dieron cuenta que estaba interfiriendo en que todos pudiesen, las diferentes profesiones, pudiesen tomar decisiones pedagógicas, que es el interdisciplinario, era que en el contexto donde estaban ubicados, había una diferencia entre el contexto urbano y el rural, por lo tanto ellos consideraban que su situación geográfica estaba influyendo en cómo se relacionaban entre los diferentes miembros del equipo de trabajo. También identificaron que había una debilidad, que el consejo técnico o el gabinete técnico era un obstáculo y que generaba barreras de participación. Y estas barreras de participación estaban relacionadas con el tiempo designado por normativa para juntarse y para trabajar colaborativamente, como también por la gestión de la carga horaria, de cómo nosotros cuando estamos en un rango de gestión educativa, tomamos decisiones y no siempre vemos cómo articular los tiempos y los espacios para la participación de este equipo de trabajo. Entonces, este equipo de gestión puede ser un facilitador o una barrera para la gestión del equipo interdisciplinario. En este caso, era una barrera. Otro elemento que estuvieron viendo es que había que pasar desde un enfoque individual, que era, todavía habían personas que trabajaban desde el enfoque multidisciplinario, que cada uno veía su propia situación de acuerdo a su disciplina, hacia un modelo interdisciplinario. Y ese traspaso era en una relación de 16:4, o sea, había un alto porcentaje todavía de personas que estaban con un modelo multidisciplinario cuando ya se daban cuenta que en realidad no estaban teniendo estos estudios de caso, esta toma de decisiones dialógicas. Entonces, aun cuando se declaraban interdisciplinarios, en realidad todavía tenía muy presente el enfoque multidisciplinario. Pero aún así son capaces de identificar de valorar que las acciones que hacían desde un enfoque interdisciplinario generaban mayores acciones hacia una inclusión educativa. Entonces, valoran que la educación especial, este grupo de personas, de estos profesionales, consideran que sí es importante pasar desde un enfoque multi al interdisciplinario. Y ahí los otros aspectos están relacionados con cómo se genera el ambiente de trabajo. Si no está bien organizado si no está bien organizado los horarios y los tiempos de encuentro entre el equipo interdisciplinario, obviamente va a generar un ambiente de trabajo que va a ser poco dialógico, que va a ser aislado y que no va a poder tomar decisiones en conjunto, entonces va a pasar a ser una barrera y de interdisciplinario bajaría a multidisciplinario. Son elementos como generales que me llamó mucho la atención del estudio.
porque permite visualizar las realidades educativas. Y eso en educación especial es muy importante, sobre todo porque hay pocos estudios en el área de educación especial donde hay un análisis de contenido, donde hay un focus group, donde desde la investigación acción participativa, ¿cierto? Se conoce la realidad del entorno en que se está trabajando. Y es importante para que cuando ustedes estén en sus realidades educativas puedan visualizar qué está pasando con este equipo de trabajo. Estamos en un enfoque multidisciplinario todavía, o sea, ni siquiera en el trans, o sea, estamos en el multi para llegar al interdisciplinario, y qué acciones vamos a tener que considerar para eliminar estas barreras de horario, de coordinación, de comunicación, que permitan avanzar hacia un enfoque interdisciplinario y posteriormente, como un plan de mejora, ¿cierto?, hacia el transdisciplinario. Por eso quise compartir con ustedes este estudio y está en la red, pero era más que nada para que pudiésemos como mirar nuestra realidad educativa, como recién conversábamos, ¿cierto?, que José Manuel está exponiendo muy bien el caso que había pasado en su establecimiento, de que cómo nosotros vamos identificando las prácticas educativas que tenemos, y en este análisis hacemos reflexión y tomamos decisiones para la mejora. Y dentro del rol que tenemos como profesores diferenciales es importante. Es importante porque desde este tecnicismo, ¿cierto?, entregamos un aporte a los equipos de trabajo. No sé si quiere alguien hacer algún aporte en relación a este mapa de conceptos que les mostré del estudio. Incluso en el estudio, ustedes, si tienen tiempo o quieren indagar un poquito más, salen algunas, como es de Focus Group, salen algunos testimonios de los profesores sobre lo que consideran del trabajo administrativo o de cómo se coordinan para hacer acciones desde un enfoque interdisciplinario. ¿Hay alguien que quisiera complementar un poquito más o reflexionar al respecto? Está claro, ¿cierto? Está como... da un Sí, ejemplo. sí, profesora, Dígame. está súper claro. La verdad que a mí por lo menos me queda muy claro la diferencia entre uno y otro. Y, y adoptar este concepto que la verdad no tenía claridad de qué se trataba, para ser sincero, no tenía Y las muy claro el tema de normativas aparecen. claro, ahora me quedó como muy claro. Sí, mire, el estudio se llama Reflexiones del profesor de apoyo sobre su funcionalidad en los servicios de educación especial. Así que yo los invito, si que quieren. Igual el estudio es del 2017, A pero ver, ¿y para nuestra puede realidad enviar todavía el es link? vigente. ¿Ah? ¿Le puede poner el link en el chat como para poder tenerlo a El mano, link en el no? chat. Es que lo tengo en la plataforma, lo subí. Ah, está, perfecto. No, sí, Súper. todo lo subo a la plataforma. Su apoyo sobre su funcionalidad de los servicios. Si bien es cierto, del 2017 todavía refleja realidad de acá, esto es de México, todavía refleja realidades que ocurren acá en el país. A ver si damos unos 5 o 10 minutitos, son las 19:40, les doy unos minutos de descanso. ¿Que se muevan un minutito? ¿Quieren? ¿O continúo? Díganme. ¿Qué dicen las compañeras? Las compañeras están A descanso. subiendo al bus y la Tania no sé. Sí, a descanso y a irme. Irme de acá, así que. Ya, descansemos entonces unos minutos. Y Tania, ¿está por ahí? Sí, yo estoy aquí atenta, solamente que estoy un poco más reservada, pero estoy muy atenta a lo que está diciendo, profesor. Ya, después participa más. Vamos a dar entonces unos minutitos de descanso, ¿ya? Son las 19:40. ¿Cuántos minutos son? ¿10 o 15? No me acuerdo. 20. Ay, Manuel, No, siempre. son 15, mínimo Ya, 15. mira, ay, mínimo 15. Pero como es la última clase, podemos hacer una excepción. Ya, bueno, Lo redondeamos en 20. No, no, broma. ya, Ah, dejémoslo, es son que 20. dejémoslo. Sí, ¿Son queda 20? poquito. No, que Sí, son son 20 20. para las 8, queda poco. Sí, 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 es que avanzamos rápido. 20 Claro. para 8, ya. Juntémonos
15 minutitos para poder ir cerrando el tema y me gustaría que viéramos un poquito sobre el estudio de caso, ¿ya? Sí, Y ahí sería después queda bueno. cada uno libre para trabajar. Ujú. Ya, haremos. Sí, aquí estoy, estimada. Ya. Retomemos algunos datos para que veamos un estudio de caso y ahí vas a poder trabajar y si tienes alguna duda, nos comentamos. Perfecto. Clases personalizadas. Me ¿Qué más encanta. personalizado que esto? Esto sí que es educación especial. Me parece, me parece. Me Me siento parece. especial. Me Claro, siento vamos a especial. hacer el PMI para tu, no, el modelo del MDI. ¿Cómo se llama? Quedé PMI. intrigada. Sí, de hecho Uno, tengo unas dudas, así que ahí te voy a hablar después por el número. ya, ya, listo. Detenido. En un tiempo más voy a ser más experto en eso. Pero Es solo práctica, es solo práctica. sí, 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 yo sé que es solo práctica. Lo que pasa es que cuando uno no está acostumbrado a hacer esas cosas regularmente, claro, Ya. al comienzo cuesta, como todas las cosas. Pero sí, yo de hecho al principio tenía como terror cuando hice el primer PME y ahora ya como que lo estoy encontrando entretenido. Es entretenidísimo. Además que yo tengo, identifico los verbos por año y así como que me voy por un tubo. Ah, Ese es ya, otro buen tema. punto. No, sí, en todo hay estrategia, en todo hay estrategia. Sí, no, sí, de hecho yo me he dado cuenta porque una de las complejidades que estoy ahí tratando de dilucidar es, por ejemplo, eh, la diferencia entre una acción y un objetivo específico. Como que se ven a veces como iguales. Entonces, No, pues, claro, el objetivo específico eh, está como determinado por pero, ya. sí, de hecho Entonces, yo ahora lo encuentro entretenido, cada vez lo estoy encontrando más entretenido. bueno, y generar también acciones me interesa mucho ese tema y genero acciones hacia culturas inclusivas. Como desde la educación especial genera un cambio hacia una cultura inclusiva. Claro, que es Ahí la está. idea en realidad, po. Yo creo que es la idea. Sí. Ya, sigamos acá en el trabajo Bien, interdisciplinario de la vamos. educación especial. Vamos. Entonces, este Vamos. trabajo esto está estipulado, ¿cierto?, en lo que decíamos de la investigación que habíamos estado hablando. Entonces, este grupo de personas llegan a la conclusión que sí, que era bueno un trabajo interdisciplinario porque toman conciencia. Entonces, cuando uno lidera estos equipos de trabajo y permite que reflexionen y vean en qué momento del tipo de trabajo colaborativo están, si están en el multi, inter o trans, va a generar un cambio al interior del equipo porque se van a establecer metas de trabajo y se van a cohesionar. Este grupo de personas logra darse cuenta que en realidad un trabajo interdisciplinario promovía acciones de equidad, por lo tanto va a evitar la exclusión, porque dentro del interdisciplinario iban a poder no solamente seguir viendo de manera parcializada como en el multidisciplinario, sino que iban a poder conversar y dialogar entre las diferentes disciplinas, generar un insumo, que sería un informe, una propuesta de valor, que sería un plan de apoyo individual, ¿cierto? Y eso lo iban a poder reflejar en acciones pedagógicas. Y cuando ya lo reflejan de manera coordinada, las acciones cada vez eran menos excluyentes. Por lo tanto, en educación especial iba a promover la inclusión de los grupos que son minoritarios. ¿Por qué la exclusión de los grupos minoritarios? Porque aquí están las necesidades educativas especiales, las transitorias y las permanentes. Desde esta mirada, que solamente del grupo de profesionales, porque recordemos que aquí estábamos analizando un modelo interdisciplinario, no transdisciplinario, iban a poder concretar acciones concretas en el aula. Pero si nosotros queremos ir más allá, podemos involucrar a la familia y cambiar un modelo transdisciplinario y con la comunidad, etc. Y va a tener un impacto también en el valor, en los valores o los sellos educativos de la comunidad educativa de la institución en sí, del proyecto educativo institucional, porque le va a asignar un valor social a la educación. Y ese es desde la educación especial como nosotros tendríamos que ir del inter al transdisciplinario, fortaleciendo el rol de la educación como en este enfoque sistémico, que es de
Microsistema, mesosistema y masosistema. ¿A dónde está esta cosa? Dígame. Claro. Es que así debe ser, po. Ese es el ideal. Por eso pero para eso hay que tener la capacidad de hacer ese típico diagnóstico institucional o de Ujú. grupo de trabajo también en un nivel más pequeño y poder saber situarnos dónde estamos y dónde queremos llegar. Y cuando el Claro. coordinador del PIE, claro, el coordinador del PIE o del equipo de gestión de la Escuela de Lenguaje es capaz de identificar qué equipo de trabajo tiene, desde ahí puede partir con acción específica, con un plan de trabajo para llegar a un transdisciplinario en el proceso. En Y un plan, esto es lo que yo... ¿Ah? se cortó en un plan ¿Un plan de interdisciplinario. trabajo? Ah, Ah, no, ya, ya. en el plan de apoyo individual, no sé. Entonces, Ah. no sé, cuéntame qué lo que dije, yo contextualizo. Estabas en, no sé, fue hace unos minutos, segundos nomás, sobre Ya, el pero plan y se cortó. claro, lo que yo estaba diciendo era que nosotros podemos hacer un plan a nivel micro, que es el equipo de trabajo, nosotros vamos a hacer Ajá, nuestro plan de sí. trabajo, ¿cierto? Y Ujú. este plan de trabajo va a poder identificar cómo estamos posicionados, dónde estamos. Si en realidad decimos que somos interdisciplinarios, pero nuestras acciones son todavía separadas, no están cohesionadas, las profesiones en sí están aisladas, e informes para todo, pero no hay uno más allá de lo que dice la normativa, que está este formulario único. ¿Qué hacemos con ese formulario único? ¿Lo llenamos y lo guardamos? ¿O damos vida a ese formulario único, que es de la síntesis de Claro, evaluación que está promoviendo cierto el gobierno? Y en base a eso tomamos acciones pedagógicas. ¿El equipo de aula está trabajando con ese formulario o solamente lo tienen para cuando vayan a supervisar? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esos detalles, ahí es cuando nosotros empezamos a observarnos. Sí, no somos capaces de ocupar ese instrumento, porque a lo mejor técnicamente no lo entendemos. Y si no lo entendemos, nuestra labor como coordinadores es poder bajar la información para que los demás colegas también lo entiendan, lo puedan socializar. Entonces, que no quede como un instrumento aparte solamente para supervisar, sino que tenga un valor pedagógico. claro, Y es como sí, una lista de checklist, ¿cierto? Que uno va viendo, ya tengo este indicador, no lo tengo, lo logré, no lo logré. Entonces ahí voy viendo, ya todavía estoy en el multidisciplinario, pero quiero llegar al interdisciplinario. ¿Qué acciones voy a hacer? ¿Cómo vamos a socializar? Vamos a tener una charla sobre el tema, vamos a hacer tutorías entre pares, comunidades de aprendizaje, árbol de problemas, etcétera. Y esto es lo que yo mencionaba, que por ejemplo el decreto 170 dice explícitamente que el trabajo es interdisciplinario y está relacionado con la evaluación del déficit o trastorno, más la valoración de salud, y requiere de aplicación de pruebas, me falta una vez, de pruebas e instrumentos estandarizados y no estandarizados, observación, pautas, criterios técnicos profesionales. Entonces está realmente diciendo que el proceso de diagnóstico es interdisciplinario. Y yo creo que este es el gran problema que hay en educación especial, porque cuando nos llega un informe desde el área de salud, pero no tengo un estudio de caso con las personas del área de salud externa del establecimiento, me quedo con el tema de valoración de salud. ¿Tiene problemas asociados, por ejemplo, a trastorno del impulso? Ya son más grandes, pero pesos más chiquititos. ¿Qué problemas pueden tener los más pequeñitos? mira, pasa un caso de hecho muy puntual relacionado directamente con este tema, que llegó una niña que en pandemia una doctora la vio en el CEFAM, la ¿Ya? miró 5 minutos y le dijo a la mamá y al papá, le dijo, mira, tu hija Tiene nunca va a autismo. hablar, Okay. sí, tiene autismo, nunca va a hablar, tu hija, y quedaron descolocados. Llévala inmediatamente a una escuela especial, ¿ya? Y la llevaron a una escuela de autismo. Entonces, Ya. a una escuela especial, digamos, donde había un grupo con autismo, pero claramente había niños de distintos rangos etarios. Entonces ellos vieron que Mm. la niña era chiquitita, tenía 3 años, 2 años, 2 años, 3 años, y fueron un mes y dijeron, no, aquí nuestra hija no va a avanzar. Y claro, la niña fue
de alguna manera progresando, sí, efectivamente, por producto de la pandemia, todo este tema, finalmente llegaron a la escuela. Nosotros no sabíamos Bien. nada, no nos dijeron nada. Ya la fonoaudióloga la evaluó, dijo, está baja, sí, todo ya, perfecto, es que la pandemia ya, perfecto. Y como habíamos recibido varios niños que estaban en condiciones similares, cuento corto, cuando nos Bien. pusimos a trabajar con el FUDEI, la niña en la escuela anterior tenía, ya la habían clasificado ya como una niña TEA, así como, Claro, estaba en el sistema como TEA. claro, y no se puede borrar, po. Entonces eso no se puede borrar. Pasa el diagnóstico, el primer diagnóstico pasa automáticamente al otro colegio donde pasa y no se puede modificar. Pero tú haces abres un nuevo formulario. No pudimos. O sea, ¿Sí? se abrió uno nuevo, ¿sí? Sí. Pero en lo que tenía el diagnóstico aparecía, ya aparecía lo que estaba en el otro. Pero lo voy a intentar mañana. Voy a intentar abrir otro A y ver mí me si ha lo puedo. pasado, porque lo que pasa es que en la vida, claro, ese es el tema con el autismo. Yo llevo muchos años trabajando en autismo, entonces por eso como que tiendo a hablar del autismo. Entonces, Ujú, el tema es que cuando no hay una prueba, no hay un instrumento que te entregue información precisa sobre las áreas descendidas y por el criterio diagnóstico que determina el autismo, se generan estas confusiones en la primera infancia. claro, y se le hace un daño a los niños, ¿ah? Sí, porque las estrategias de enseñanza son totalmente diferentes. Exacto, El abordaje es totalmente diferente. Y lo mismo pasa que cuando hay un chico que es autista pero no está con el diagnóstico, generan un retraso mayor social y pedagógico porque hay errores metodológicos, que yo le llamo horrores metodológicos para los dos lados, sí, de porque el verdad que son impacto de la horrores. calidad, claro, el impacto de la calidad de vida es importante. Entonces, si por ejemplo nos quedamos como en un establecimiento que recibe, dice en 5 minutos, no sé, por una sesión, que tiene trastorno del espectro autista, pero no hay un estudio de caso en donde uno tenga la posibilidad de conversar con ese profesional, pedir los insumos que permiten realizar este diagnóstico, ya sea una 2.2, una DIR-R, Claro, un perfil sensorial, y si lo tienes y en el equipo no hay un profesional que sepa interpretar la información, también puede claro, pasar que esta información la exacto. gente no lo sabe interpretar, entonces pasan a ser multidisciplinarios porque tienen una suma de documentos y esta suma de documentos a las personas que están en el equipo no les permite tomar decisiones pedagógicas. Podemos ser muy interdisciplinarios, pero si no sabemos interpretar los documentos o no podemos gestionar con el especialista, el profesional que hizo el diagnóstico de base, que está requiriendo algún ajuste especial, no nos va a resultar porque los ajustes que vamos a hacer al interior de la sala de clase o con la familia no va a representar la metodología que el niño requiere. Claro, En la exacto. primera infancia, sobre todo el tema del TEL, es muy necesario y de hecho se está instando mucho a la 2.2, pero también para el tema del TEA, para como diferenciar que no es TEL, o sea, que no es un tema solamente de los trastornos está dentro de los trastornos de la comunicación, pero para diferenciar bien el TEA, es que el diagnóstico del autismo también no es solamente la 2.2, uno tiene que hacer un informe integral, uno tiene que trabajar Claro, estoy con los papás. certificada, por ejemplo, y yo trabajo con el audiólogo y trabajo con el psicólogo para hacer un diagnóstico. Yo aplico la Claro, 2.2 en la DIR, pero ellos además integran otros insumos desde su propia disciplina y ahí se elabora un informe donde uno dice que está con ciertos criterios y características y dice específicamente el área que está descendida para que el neurólogo con todo esos insumos dé el diagnóstico. Y claro, con esa información llega al establecimiento y uno puede tomar decisiones pedagógicas. claro, Se requiere de ir más allá de lo que dice el gobierno con esta valoración de salud, porque si nos quedamos con la valoración de salud, pero no hacemos una incorporación, una integración de saberes, este modelo pasa a ser multidisciplinario. Entonces, eso hay que tener cuidado cuando nosotros estamos trabajando, sobre todo con los procesos diagnósticos, en TEL, en la necesidad educativa especial que sea transitoria permanente. ¿Cómo tomamos cómo consideramos las competencias cognitivas
estamos viendo las habilidades comunicativas en todos sus rangos, en lo pragmático, semántico, qué sé yo, en todas sus dimensiones. Estamos considerando a la familia en el reporte de información. También están los apoderados que dicen, llegan al colegio y me dicen, profesor, hace un tremendo portafolio de evaluaciones. Yo le dije, mire, me llama la atención que una vez tenía un diagnóstico, después tenía otro, y como que no hay coherencia entre los diagnósticos. Claro. Y dice, ¿sabes qué? Es la Ujú. primera vez que los leen. O sea, como que estás institucionalizado, que es de supervisión. Pero nosotros tenemos Claro. que ir más allá de la supervisión a que sea que tenga como resultado una práctica pedagógica. Esa es la Totalmente, invitación. porque de esa forma, aunque parezca como un poco, no sé, frase cliché, pero en realidad muchas veces si no se aborda de forma profesional, de forma más que profesional, yo digo como pensando si fuera tu hijo, yo siempre digo esto, piensa Cierto, que yo ese niño también es, digo lo es mismo. tu hijo, porque tú quieres lo mejor para tu hijo, pero ya muchas veces pasa lo mismo que en salud, que un enfermo llega muriéndose y tienen cero empatía hacia los familiares o hacia el mismo enfermo. Y en educación, como que ya con los años las personas se van volviendo tan duras, como que les da lo mismo, o sea, es como que ya es un caso más nomás, y da lo mismo lo que pase con él. Pero no, yo creo que no da lo mismo. Si viéramos a todos los niños, o todos los niños como hijos, nos preocuparíamos un poco más, pues. De familia educativa. Por ejemplo, volviendo atrás, yo soy bien, volviendo atrás, en el estudio Ujú. decía que había un conformismo académico. Y eso es tener bajas expectativas. Y eso afecta en los trabajos colaborativos y en el trabajo interdisciplinario. Entonces, desde el rol docente como profesores diferenciales, nosotros también podemos gestionar o impulsar acciones desde el plan de desarrollo profesional, de acompañamiento profesional docente, ¿cierto? Con actividades de actualización o de trabajo colaborativo, ser un aporte, no todo tiene que ser con organismos externos que capaciten, uno tiene también la formación como para hacer un aporte en las comunidades de aprendizaje. Eso es importante que, o sea, esto me gustaría como instalar, me gusta impulsar, eso es. Entonces, esto es lo que nos dice el decreto 170. Textualmente dice que es una evaluación interdisciplinaria que indaga acerca de la existencia de la necesidad educativa especial en un determinado estudiante, porque lo que quiere determinar acá es el tema de subvención. Entonces, cuando nosotros entendemos la normativa, en por qué fue creada esa normativa, vamos a entender las implicancias, los procesos, los procedimientos. Y eso es importante. Después habla sobre cómo estos equipos de trabajo interdisciplinario trabajan en el proceso diagnóstico desde la evaluación psicopedagógica o psicoeducativa y cómo todos los diferentes profesionales van a ser agentes evaluadores de hecho dice intervención, no dice abordaje, y que se distingue el diagnóstico clínico. ¿Por qué se distingue el diagnóstico clínico? Porque el diagnóstico clínico es de un enfoque multidisciplinario. Es algo específico de un profesional en un área determinada. Y el interdisciplinario, que es el que se propone acá en este decreto, dice que además va a haber la situación de enseñanza-aprendizaje y el contexto de la interacción educativa. Entonces, se queda entre la relación del niño y la escuela. Estos serían los elementos que se va a evaluar de este enfoque interdisciplinario de acuerdo al decreto 170 y lo que se promueve en las orientaciones de los programas de integración educativa, en relación al foco del estudiante y en relación al contexto educativo sociofamiliar. Y es ahí cuando hay momentos que es interdisciplinario y aquí hay un esbozo, ¿cierto? Un acercamiento hacia el transdisciplinario porque ya tomó el establecimiento, tomó la sala de clase y tomó el contexto familiar. Si además tomara las redes de apoyo a la gestión, sería totalmente transdisciplinario. Pero todos los modelos, los paradigmas van pasando de uno a otro y son en procesos. Aquí es de colores, nada es blanco y negro. Todo este material está dentro de lo que, no va a pasar así, ¿no? Todo este material está dentro de las orientaciones. Ay, me quedo pegado. Está dentro de las orientaciones del
del proyecto de integración educativa del PIE, y hay un apartado también en la plataforma que yo seleccioné estas páginas, que son las que están relacionadas con esta temática. También las pueden bajar para ir Genial. viendo. Sí, está todo como muy segmentado, porque en realidad todo el documento es buenísimo, pero hay que saber cuándo ocupar y en qué tema estamos. Mira, aquí quiero que veamos, ¿por qué me interesa? Para poder entender cómo se analizan los casos. Cuando hablamos de la teoría aplicada, podemos tomar estos artículos y hacer estas reflexiones. La teoría aplicada no me interesa que hagan como citas textuales, me interesa que haya una reflexión en relación al concepto. Si en este caso vamos a hacer un estudio de caso interdisciplinario, transdisciplinario, por qué y cuáles serían las ventajas a raíz del hecho que estamos viendo, porque ya sabemos que un estudiante en un mismo establecimiento, depende de su necesidad, es inter o transdisciplinario el enfoque que hay que abordar. Veamos el caso. ¿Alcanzamos a ver el caso, no? Bueno, sí, yo creo que sí, algo lo que Algo, alcancemos. lo que alcancemos. Veamos esta, se dice. A ver, lee tú porque Ya. ya estoy. Martina es una alumna que proviene de la Escuela de Lenguaje Santa Marieta, ubicada en la comuna de Talcahuano. Es la menor de 2 hermanas, pertenece a una familia biparental nuclear. Su madre comenta que fue un embarazo deseado, de término de 39 semanas y parto normal. Su hermana es exalumna de la Escuela Dama Blanca y perteneció al PIE desde el 5º año básico hasta que egresó de 8º. La historia escolar de la estudiante ha presentado desde un inicio antecedentes asociados a la dificultad en el lenguaje. Fue evaluada en la Escuela de Lenguaje desde donde proviene, arrojando un diagnóstico de trastorno específico del lenguaje mixto, por el cual fue dada de alta a finales del año 2016. Al año siguiente, Martina ingresó a primero básico a un curso constituido por 24 alumnas, de las cuales 3 de ellas pertenecen al PIE, una con TEL y 2 con trastorno motor leve, con entrega de apoyo en aula de recursos por profesora diferencial y fonoaudióloga. En el caso del TEL, Martina tiene buena asistencia a clases y asiste con agrado, demostrando habilidades en las áreas artísticas. Al Pero correr el veamos, primer... ya. ¿Ese? sí, como que analizamos porque da más características. Si Ok. nosotros vemos, claro, si nosotros vemos este caso, nosotros podemos decir, ya, ¿qué vamos a hacer con este caso? ¿Qué queremos? ¿Qué hipótesis vamos a tener? Nosotros queremos abordar su desempeño, porque ya está grande, su desempeño en el área de lenguaje, porque si bien es cierto, tuvo un lenguaje, un TEL específico, un trastorno específico de lenguaje mixto en la primera infancia. Esto repercutió a lo largo de su trayectoria escolar, porque eso ya fue diagnosticado, es una característica. Entonces, nosotros, ¿qué vamos cuando queremos hacer una hipótesis? El diagnóstico no sé si sea lo que se necesita en este caso, porque más adelante da más características, pero si lo vemos hasta aquí, ¿qué es lo que nos gustaría abordar? Ese sería el diagnóstico, la hipótesis. Ya sabemos que en una primera infancia tuvo el TEL mixto, ¿cierto? Y nos dan, en el momento en que nos están diciendo de características de ella, de su entorno, cómo fue su participación en otros contextos educativos, ya nos está dando indicios que este caso lo podemos trabajar desde un enfoque transdisciplinario, Claro, porque hablan de su hermana también, de lo que de pasa la con su hermana. hermana, del contexto educativo en otro colegio, y su trayectoria escolar. Entonces, este caso llega a todos los colegios la anamnesis, pero es el establecimiento el que decide qué tipo de enfoque. Entonces, hay veces que dicen, no, pero es que solamente tenemos que trabajar interdisciplinario, qué sé yo, o hacemos acción específica. Pero si yo reviso en una anamnesis, con este tipo de información, perfectamente yo puedo identificar que ya viene desde un enfoque transdisciplinario porque me entrega información de todo un contexto, tanto escolar como familiar. Por lo tanto, yo pudiese identificar algún ajuste que requiera, y si no está la información, puedo intencionar un tipo de entrevista que me entregue la información necesaria para hacer este abordaje transdisciplinar.
No siempre Claro. nos tenemos que quedar solamente con lo interdisciplinar o lo multidisciplinar, porque la información llega. Bueno, en este caso está. Y después que Claro. tenemos esa hipótesis, claro. Sí. Pues ahí, si volvemos atrás, por ejemplo, estaba la hipótesis, listo. ¿Qué factores? Podemos decir que hay una situación problema cuando terminemos de leer, ¿cierto? Identificamos la situación de problema, los factores que intervienen, y ahí hago mi hipótesis. Abordaje, tal. Teoría aplicada. Este caso está relacionado solamente con el equipo de trabajo. ¿Qué enfoque le vamos a dar al equipo de trabajo? Transdisciplinario, multidisciplinario. ¿Y por qué? Ujú. ¿Qué vamos a proponer? Una o dos acciones y una reflexión. De eso se trata. Ah, ok. Me interesaba porque las otras actividades habían quedado como... no habíamos podido analizar los casos. De hecho, la clase pasada quedaron los casos en plataforma, pero quedé con la inquietud si habían podido hacer la relación de cómo abordarlo. Claro, yo la verdad es que no tuve tiempo por un tema de trabajo. En realidad no tuve tiempo, pero sí tenía esa duda de cómo abordarlo precisamente, cómo desarrollarlo. Porque Pero este enfoque basado en competencia. Entonces, el enfoque basado en competencia, lo que nosotros queremos es que sean capaces de aplicar los conocimientos. No es para hacer, no es como un magíster que tengan que hacer un ensayo, una investigación, tiene que ver con actividades que sean funcionales. claro. Ese es el propósito, por lo menos Ujú. que tiene esta clase, o el Se sello educativo, entiende. Se entiende muy bien. ¿cierto? Ujú. Eso, estamos a 6 minutos, avanzamos súper bien. ¿Tienes alguna pregunta en relación a la actividad? No, me queda como bien claro cómo poder abordar los casos. Claro, lo importante es que quede grabado para que las compañeras, Ujú. ahí el equipo directivo de este curso pueda hacer sus tareas. Exacto. Sí, Exacto. No, ahora se vienen 2 semanas de merecido descanso en que van a poder organizar los tiempos, así es que sí. desear lo mejor, lo mejor, lo mejor. Es inevitable atrasarse en este, aunque uno tiene 2 días libres, entre comillas, pero Mm, con todo el ajetreo del trabajo y dedicarle también un tiempo a la familia y todo, el tiempo pasa volando. Por eso que bo- se sí, agradecen estas bien merecidas vacaciones. el punto de equilibrio que se necesita. Exacto. Vamos a cerrar entonces esta clase. Ujú. Vamos a agradecer. em, Agradecer, Padre amado, te agradezco este día, con lo bueno, lo malo, lo difícil, lo fácil, en que nos has demostrado en todo momento tu amor. Te pido por cada uno de nosotros, por nuestras familias, por la familia de nuestros estudiantes, nuestra comunidad educativa, que sigan sintiendo tu amor en cada uno, en cada momento de su vida. Que también nos des un descanso reparador. Muchas gracias por haber podido compartir este espacio de aprendizaje. Lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. Amén. Vamos a cerrar aquí.